Venezuela a través de la música. Gladys en Éxitos. Y hoy exploramos la música, el trabajo, el talento de quien es percusionista venezolana, María Eugenia Vázquez, quien además tiene una propuesta muy linda que ha denominado, le ha puesto de título musical o Musical Emotions, y mezcla, ¿no?, su trabajo como músico justamente en un disco con las emociones, o sea, una propuesta para cada emoción. Interesante, son 6 temas, es la primera producción discográfica de la pianista, percusionista, compositora venezolana. Y bueno, sobre esto y más nos va a hablar en los próximos minutos. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Eugenia. Hola, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, un placer y un honor para mí estar en tu programa. Gracias, el honor nuestro y el placer también de tenerte para que nos hables de este trabajo, además que me parece interesantísimo. ¿Cómo llegas a esta producción de 6 temas donde, bueno, cada tema va dirigido a una emoción? ¿De qué manera además tú hiciste el trabajo, ¿no?, de mezclar una determinada música con una determinada emoción? Ujú. Bueno, mi proceso de componer es relativamente reciente. Yo empecé a estudiar jazz cuando me mudé a París, pero antes en Venezuela pues estudié muchísimo música clásica, era percusionista ya de la orquesta. Ujú. Y entonces cuando estás en estudios de jazz es como muy habitual componer, es necesario, entonces uno empieza componiendo sobre las estructuras básicas del jazz. Entonces se Ujú. utilizan mucho los blues, el rhythm and changes, entonces tienes como una estructura fija y entonces ya es más fácil construir porque solo te toca pues variar la melodía o algunas modificaciones armónicas pues. Entonces yo empecé por ahí. La primera composición es la que se llama Actívate, fue mi primera composición en el jazz. Luego vino la que se llama Keep Calm and Just Swing. Y entonces luego vino como el proceso de entonces salir. Entonces, ¿qué compongo si no tengo como esa estructura que me limita? Y entonces fue como un proceso muy bonito y muy intuitivo de conectar con lo que yo sentía, pues de entonces tocar, o sea, improvisar y luego a partir de ahí pues construir una pieza. Y entonces tienes que decidir un nombre, entonces empiezas a ver como que qué es lo que me transmite, pues. Ujú. Entonces, esa fue, o sea, la A primera identificar la composición. emoción. Ajá, exacto, Mm. identificar la emoción. Entonces fue la primera que fue así creada de manera libre. Luego entonces vino un poco la fusión con la música venezolana, entonces salió C'est Parti, que es una estructura de jazz estándar, que es el Rhythm and Changes, pero en merengue venezolano, en cinco Ujú. por ocho. Y entonces luego la última no, la última, la penúltima fue Marus Rumba, que entonces ya era así como más la fiesta, me gusta, es un poco inspirada de Armando Rumba, que es el tema de Chick Corea, que es súper súper conocido, con el que conectaba mucho. Y Ujú. luego la última fue Espoir, que también fue ya más, también en esa parte de libertad. Y entonces había como naturalmente ese proceso de conexión con las emociones, pero digamos que era un poco como inconsciente, porque yo le fui poniendo como los nombres, pero no me daba cuenta de De más o esto menos. que terminó resultando. Exacto. Y entonces fue luego la ayuda de un amigo que es publicista que me dijo, pero entonces tienes que hacerte un mood board con cada uno de los temas y poner fotos como de qué es lo que tú, con qué conectas con cada tema, para entonces irlos como estructurando. Y entonces ahí me fui dando cuenta que finalmente pues el ánimo del disco era como muy, o sea, Variado. como variado y como alegre, o sea que no había como drama, era todo como muy, como, o sea, como con energía, otras cosas como con calma, pero que era así con Emociones positivas. exactamente, emisiones positivas. Y entonces vino como esa estructuración luego del nombre de Musical Emotions. Sí, porque la verdad es que, bueno, dependiendo de las circunstancias también, pero hay momentos en los que uno dice, necesito algo fuerte para sacudirme, ¿no? Ujú, Incluso hay personas que se estresan con un estilo, una canción, y otros más bien a los que por su personalidad, su carácter, su pensamiento, a veces tan intenso, más bien necesitan de eso para calmarse. Es una ujú, paradoja de nuestras vidas, cada cuerpo es un mundo. Pero sin duda que uno agradece cuando se encuentra canciones, en este caso, por ejemplo, este proyecto tuyo, Musical Emotion, donde además te dice, bueno, ¿quieres estar calmado? Te sugiero que ujú, escuches este tema. ujú, Alegre, entusiasta, este otro. Y me ujú. parece genial la propuesta, María Eugenia, que se consigue ¿dónde?
Está en todas las plataformas digitales. Colocas María Eugenia Vázquez Musical Emotions en Spotify, en Apple Music, YouTube Music, en todas las plataformas digitales. Ujú. Entonces, es una fusión entre tu aprendizaje en el jazz con la Ujú. música tradicional venezolana. Sí, y es como siempre lo que tú vas a componer va a ser como un reflejo de toda la música que has Claro. vivido desde que naces, pues. Entonces hay como toda una cultura en Venezuela de canciones que son muy bonitas. Entonces eso hace que el oído esté como adaptado a melodías muy bonitas. Luego pues todo lo que el repertorio en el clásico. Entonces yo pienso que esa influencia, aunque es como menos evidente, también se siente, o sea, como del estudio de la música clásica. La parte de fusión con la música venezolana es más de la parte rítmica que siempre va a estar presente porque Mm. tenemos géneros que son muy variados en ritmo y el jazz pues por las armonías que son realmente muy de ese universo del jazz. Son 6 canciones, 6 emociones. ¿Cuáles son las 6 emociones? La primera es Calma, luego es, digamos, el título está en inglés, dice Keep Calm and Just Swing, pero es así como dejar fluir, pues como dejarse llevar. ¿Ya? Luego viene Espoir, que Espoir significa esperanza en español, es, espoir, es esperanza en francés. Ajá. Luego viene Actívate. Sí, perdón, es que no estoy segura si viene esa primero o después viene Marus Rumba, pero bueno, una de las dos. Entonces, el Marus Rumba en el concepto de rumba venezolana, o sea, la fiesta. Sí. Actívate esa parte de Venezuela, Esto. pero actívate, que está cuando la gente está Ajá. como caída. Y la última es C'est parti, que es cuando tú dices como que listo, vámonos, pues. Entonces, C'est parti esa es una Mm. expresión también que se usa en francés para eso, para comenzar las actividades. Ay, qué bonito. ¿Cuánto tiempo tienes ya fuera de Venezuela, María Eugenia? Tengo 12 años. Voy 12. para 13. Yo me fui en el 2013. Ah, no, casi 12 años. Perdón, cumplo 12 Wow. este año. Estuve Wow. dos años en Inglaterra primero y Ajá. entonces luego ya casi 10 años en París. Claro, y ahora tienes 3 idiomas. Sí, gracias a la Qué migración, maravilla. entonces me tocaron tres. Te estaba escuchando ahí con el francés y ay, me hubiese encantado, pero qué difícil, es muy gutural, ¿no? Y Sí, es como la pronunciación es realmente lo más complicado, porque luego realmente las raíces se parecen mucho al español. Entonces, mm, la primera etapa como que sufres mucho para lograr la pronunciación, pero ya luego es como que se te hace muy fácil porque entonces inventas, pues como que dices la palabra en español a la francesa y la mayoría de las veces la pegas. y la Entonces, luego entienden. es un poco Ah, más rápido. genial. Ah, qué buen dato. Por cierto, ¿cómo ha sido tu Sí. adaptación? Primero en Gran Bretaña, luego Ujú. en Francia. ¿Cómo han sido esos procesos para ti? Porque son culturas completamente distintas. Sí, realmente el de Inglaterra fue muy duro. Porque primero cuando yo me fui a Inglaterra, yo no me iba todavía como dejando el país. Yo me iba Mm, porque tenía ganas de estudiar afuera. Y en el momento en que yo me fui, pues yo tenía la fortuna de trabajar en la orquesta. Y aunque obviamente la situación país no era ideal, pues nosotros estábamos en una buena situación en ese momento en la orquesta. Pues entonces yo no tenía realmente como una presión para irme, pues. Pero yo me fui por esa voluntad de estudiar afuera. Y entonces me fui en el 2013, luego vine en el 2014, un año súper caótico en difícil. Venezuela, entonces terminé lo que yo estaba estudiando en Inglaterra y realmente pues yo, o sea, Inglaterra no me gustó, Inglaterra es un país como muy, o sea, el clima es súper gris, Ah, entonces era sí, como muy difícil la adaptación. sí. Pero realmente al mismo tiempo es un periodo donde yo aprendí muchísimo porque la educación fue realmente magnífica, o sea, teníamos muchísimas oportunidades, muchísimos profesores, fue una inversión gigante, pero realmente yo no quería quedarme allí, pues no era algo que me agradaba, pues. Entonces ahí fue como el proceso de ver que ya no podía regresar a Venezuela y ahora dónde me voy. Y pues terminé viniendo a Francia casi que por casualidad, porque conocí como a un amigo que estaba aquí en Francia estudiando jazz justamente, y yo empecé a hablar que pues yo tenía interés en el jazz. Ah, pero si tú quieres, puedes venir, en 15 días hay audiciones en el conservatorio, y fue todo como súper violento. En 15 días vine, hice la audición y un mes después estaba aquí viviendo en Francia. O sea, fue todo como Mm. de último minuto, pero sí era un país donde yo me sentía mucho más a gusto, pues porque Inglaterra es como mucho más cuadrado y Francia es todavía un poco más latino, entonces es como un buen término medio, Ah, pues sí. para mí. Ah, qué Y interesante. ¿Qué sí, yo expectativas me tienes sentí para bien. terminar, María Eugenia? María Eugenia Vázquez, ¿Cómo? percusión. ¿Qué expectativas tienes ya sobre tu vida profesional en general ahora?
en Francia, pero permíteme que identifique para aquellos que están recién sintonizando, María Eugenia Vázquez es percusionista, formada en percusión, pianista también, compositora venezolana y bueno, ya se ha ido formando también como jazzista y tiene esta propuesta para todos nosotros de 6 canciones para 6 estados emocionales que consiguen directamente en las plataformas, ¿no? En tu plataforma Ujú, se llama Musical Emotion y ya está disponible, ¿correcto? ujú. Ujú. Desde la Entonces, semana pasada. perfecto. ¿Qué expectativas tienes tú ahora estando en Francia? Bueno, yo llegué acá pues hace 10 años, entonces fue todo un proceso de construcción, pues porque te toca empezar de cero de nuevo y encontrar como poco a poco tu camino. Y lo bonito ha sido es que siempre he ido creciendo y el Qué bonito. crecimiento continuará, pues, o sea, como que he logrado cosas muy bonitas, la oportunidad de ahorita estar dando clases en el Conservatorio de París en el séptimo distrito. Fue así como una oportunidad muy bonita porque ya entras en contacto con otros colegas y entonces la parte de la docencia se fue desarrollando, es una parte que me ha gustado bastante y los conciertos también poco a poco van aumentando y Ujú. realmente a mí me gustaría pues cada vez hacer más conciertos y en la parte de la composición explorar otros formatos o otros géneros, ya como encontrar mi propia estética, pues, de Claro, ver si sigue en la misma línea o si sí. se abre a otras partes o si entonces retomo cosas clásicas, o sea, todavía no sé qué va a ocurrir. Pero realmente lo que me ha gustado bastante de la composición en la parte del jazz es como esa libertad de que no se escribe todo como nota por nota, sino que lo que suena en el disco es la versión de ese momento, de los músicos con los que toqué. Pero si otro día nos reunimos los mismos, va a sonar diferente, pues porque los solos van a ser diferentes, entonces tiene como esa Mm, flexibilidad. esa flexibilidad, lo que sí también uno concluye que definitivamente es una maravillosa plataforma, ¿no? De crecimiento, de Ujú, desarrollo, de internacionalización del sistema. ujú. Es un modelo que se ha replicado precisamente por todo esto y más, el sistema de orquestas venezolano, creado y por un equipo maravilloso y principalmente como líder el maestro Abreu. Ya para terminar, María Eugenia, porque me imagino que algunos se preguntarán igual que yo, ¿de qué parte de Venezuela? ¿Formada en dónde y ahí en qué núcleo del sistema? Pues yo nací en Barquisimeto, o sea, yo viví Ya. en Barquisimeto como hasta, o sea, hasta que terminé el colegio y luego me fui a Caracas, entonces yo estudié en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo Mm, y luego me fui a Caracas y estudié en el Conservatorio Simón Bolívar, en piano fue en la Escuela Lino Gallardo, entonces hubo como toda esa formación en Venezuela, además del sistema, de haber formado parte de la Orquesta Juvenil claro. primero de la Gran Mariscal de Ayacucho y luego finalmente en la Sinfónica Simón Bolívar. Gracias. Ha sido un placer tenerte hoy. Invitamos entonces a que descarguen tu propuesta musical, este último proyecto Musical Emotion. El disco compuesto por 6 temas. Es la primera producción de nuestra invitada María Eugenia Vázquez. Y lo consigue en su plataforma que es. Es en las plataformas digitales, en Spotify, Ok. en la que utilizan para buscar música, pues no en mis redes sociales, es realmente en todas las plataformas donde se escucha música. Lo pueden buscar también en YouTube, si no utilizan Spotify o Apple Music, también si lo buscan en YouTube lo van a Ah, conseguir. lo consiguen como Musical Emotion de María Eugenia Ajá, Vázquez. Musical Listo. Emotion, María Eugenia Vázquez. Gracias. Todo lo mejor para ti siempre. Y 12:55 va a sonar, ajá, ya está sonando de